Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él se puso a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo, y lo llevaron hacia un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y abrimos el Evangelio de Lucas en una página que podemos llamar programática. Jesús lee en la sinagoga de Nazaret un texto del profeta Isaías. Jesús es ese profeta del cual habla el texto. Él es aquel sobre quien reposa el Espíritu del Señor. Él es aquel que ha sido enviado para anunciar la buena noticia, el Evangelio. Este mismo Evangelio ya nos había preparado diciéndonos que Jesús había sido ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. El mismo Espíritu que actuó en el vientre de María para darle vida a su cuerpo humano. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer es santo e hijo de Dios. Pues ahora este Jesús, lleno del Espíritu, comienza su misión. Lo que hasta el momento solamente sabían María, los lectores, Juan Bautista, ahora se descubre delante del pueblo. Y esto ocurre un sábado en la sinagoga de Nazaret. Y cuando Jesús lo proclama, la gente que lo escucha va a tomar diversas posturas frente a esta realidad. Al final de nuestro pasaje de hoy vemos que la cosa termina mal. A Jesús le pasa lo mismo que a los antiguos profetas. Es bien recibido por algunos y es rechazado por otros.
Y esta doble reacción, positiva y negativa, el ser signo de contradicción, ratifica que efectivamente es un profeta, tal como los han perfilado los profetas, la Sagrada Escritura hasta este punto. Todavía más, Jesús va a conectar con aquellos que se pueden considerar los fundadores de la profecía israelita. No me refiero a Moisés, considerado el primer profeta, con quien Jesús también tiene una gran similitud, sino a los profetas Elías y Eliseo. Profetas que no escribieron, pero cuya vida está narrada en los libros de los reyes y que funda lo original, lo distintivo, lo propio de la profecía. Profetas independientes que tuvieron una fuerte confrontación con los reyes y reinas de su época, que llamaron al pueblo a la conversión. Es más, que realizaron signos también de sanación y de liberación en medio de su pueblo. Jesús se va a parecer mucho a ellos, aun cuando Jesús es mucho más que un profeta. Nuestro pasaje de hoy tiene 3 partes. Primero, la proclamación, por boca de Jesús, de la lectura aquel día, aquel sábado, en la sinagoga de Nazaret. 2, la explicación, la homilía, reducida prácticamente a una línea. Esta palabra que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. Y 3, la reacción de la gente, donde el evangelista se detiene más. Al principio admiración, la gente admira las palabras de gracia que salen de su boca, pero luego hay un cambio tremendo. La gente acepta lo que Jesús va a hacer, el qué, pero no acepta el cómo. Lo que esto implica, que nos metan impuros, que se ocupe de la mujer, que trabaje con los pecadores, incluso al extranjero, eso la gente no lo va a aceptar. Y entonces esta tercera parte termina con la expulsión de Jesús de la sinagoga, hasta el punto de que casi lo matan. Lo llevan a un barranco donde por un pelito no lo despeñaron. Y dice la última línea del Evangelio de hoy que Jesús pasó en medio de ellos y siguió su camino. Este programa, aquí tenemos también el programa, no solamente en el contenido, el qué, no solamente tenemos el programa en el cómo, sino también en el destino de Jesús. El Evangelio de hoy nos habla ya, indirectamente, de una muerte y de una resurrección. Un Jesús que es llevado al límite, prácticamente casi lo matan. Pero la palabra siempre, siempre será libre. El Evangelio, aun cuando tenga opositores, nadie lo podrá detener. Pero, si me permiten, lo que más quisiera destacar en esta ocasión, en la lectura de esta página del capítulo 4 de Lucas, es que Jesús tiene un programa y que el mismo Dios ha decidido darse un programa por medio de él. No es a ver qué va a pasar hoy, a ver qué hacemos. No, él tiene un proyecto, un programa. Casi que, si me lo permiten, diría que un buen título para esta enseñanza de hoy es Cuando Dios se da un programa. Y yo te pregunto a ti, ¿tú tienes un proyecto? ¿Tienes un programa de vida? Cuando te levantas ahora por la mañana, simplemente tu programa es, bueno, me esperan en la oficina, o me esperan en el trabajo, o tengo... ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y miren lo que ocurre en el pasaje de hoy. Cuando Dios se da un programa, entonces elige un lugar que no tiene relevancia, Nazaret. Escoge un día,
un sábado, día de la comunidad, y lo hace a partir de la lectura del profeta Isaías. Se coloca en la corriente del pensamiento profético, en la estela de aquellos que ven más allá, de los que actúan más allá, de los que renuevan la vida del pueblo. Y vamos a ver, el texto escogido por Jesús es un oráculo de consolación y de esperanza para el pueblo de Israel. Y esto es interesante. El Evangelio de Lucas, lo acabamos de escuchar, dice que Jesús buscó el pasaje. Buscó. Se puede entender que le abrieron el rollo y la mirada fue al pedacito que había que leer ese día, como ocurre en los leccionarios donde ya está todo determinado, o probablemente, como creemos muchos, este buscó quiere decir que entre miles pasajes posibles había uno con el que Jesús ya previamente se identificaba y les quiso leer ese. El texto escogido es un oráculo de consolación, un oráculo de esperanza para Israel que se encuentra en el profeta Isaías capítulo 61 versículos 1 al 9. Pero hay una curiosidad. Jesús no lo lee completo, solo lee las primeras líneas. Y cuando en la lectura aparece de repente la palabra ira de Dios, venganza de Yahvé, Jesús para. No lee esas frases. Y entonces echa para atrás al capítulo 58, versículo 6, que es mucho más positivo. Jesús sustituye una frase que podría sonar negativa por un anuncio fuertemente positivo: dar libertad a los oprimidos. No solo hay una consolación, como anuncia Isaías 61, sino una acción, dar, como describe Isaías 58:6. En lugar de hablar de venganza y de desquite, Jesús toma otra frase que habla de perdón, de misericordia, de liberación, incluso de aquel que hace el mal. Esto es lo interesante, no solamente de aquel que ha sido víctima, sino también del victimario. Jesús se ocupa de esas personas. Y en esta combinación de textos que Jesús ha hecho, vemos que no solamente es el mensajero, el predicador de una buena noticia, sino uno que la lleva a cabo, un hacedor de la palabra, uno que lleva a cumplimiento de forma visible, real, ese anuncio de salvación. No es un Jesús de teorías, de propuestas o de promesas, como puede ocurrir en nuestro mundo, sino uno que trabaja eso, que lleva a cabo eso, se dedica a eso. No es entonces cuestión de bonitas palabras que se quedan en eso y que dejan a la gente con la expectativa. Él pasa de la promesa al cumplimiento, de la teoría a la práctica, de la palabra a la acción. Es lo mismo que ya se pedía en el Antiguo Testamento en una página preciosa del capítulo 25 del libro del Levítico, más exactamente en los versículos 8 al 54, una página que se llamaba el año del jubileo, el año en que se ponía a cero la justicia, en que ya no podía haber ricos ni pobres, ni víctimas ni victimarios, donde todo el pueblo se reconciliaba, se hacía hermano y se redistribuía toda la tierra y todos los bienes. Era una maravilla. Y esa página del capítulo 25 del libro del Levítico, el del año del jubileo,
que renovaba a toda la población, insistía en que era importante pasar de la teoría a la práctica. La Torá, la ley, pedía ya esta comunidad de hermanos, pero en la realidad ocurrían muchas cositas. Y entonces había que volver a la práctica. ¿De qué? De lo que estaba en la letra, sí y no, más que eso, de lo que está en el corazón de Dios, la realización de su proyecto. Pues Jesús pone en acción la renovación de la comunidad israelita. No deja las cosas en el papel. Es un Jesús que no suprime, sino que completa, que realiza. Y en las declaraciones programáticas de Jesús vemos otro detalle, no hay un discurso moral. En Jesús Dios se plantea 4 objetivos de salvación, y que, por cierto, no tienen que ver con Dios, sino con el ser humano. Es lo que Dios hace por nosotros. 4 cosas. 1. Anuncia la buena noticia a los pobres. Dios que desea personas capaces de alegría, vidas completas y realizadas. 2. Liberación de los presos. El hombre capaz de vivir y de expresarse en libertad. Vista para los ciegos. Personas capaces de ver, de escudriñar las profundidades, de encontrar el sentido y de actuar en consecuencia. Liberar a los oprimidos. Personas capaces de retomar el camino de la vida. Y esto es lo que le importa a Dios. Esto es lo que Dios desea. Esto es lo que está en el propósito de Dios. Es su pensamiento. Buena noticia para los pobres, liberación para los presos, vista para los ciegos, libertad para los oprimidos. Y todo esto se resume en la última expresión: un año de la gracia del Señor, un año de su inmensa misericordia, de su amor que todo lo renueva. Solo Dios sabe cuánto necesitamos volver a esta escena del Evangelio para verificar si nosotros hoy la estamos viviendo, si hemos captado o no la esencia del Evangelio de Jesucristo. Es en este programa donde la fe de la comunidad cristiana, mi fe, por lo tanto, está llamada a evaluarse, a contrastarse, a inspirarse, a renovarse, en esto y en nada más. Piensen ustedes nomás, toda la gente que había ese día en la sinagoga de Nazaret. Para todas estas personas, que a esas alturas de la vida, ya no esperaban nada. A lo mejor ni siquiera de Dios, a pesar de que iban allí a rezar. Ahora resulta que Dios, en la persona de su Hijo, de su Mesías, de su profeta, del Señor Jesús, Dios viene por ellos, los rescata de la desesperación, incluso los rescata de una ortodoxia religiosa que había terminado, en lugar de liberarlos, de atiborrarlos, de oprimirlos, con mucha normativa, con muchos preceptos, inclusive cargándoles la conciencia. Y habían terminado poniéndolos en la marginación. Jesús viene por ellos, sin pedirle permiso a nadie, sea sábado o no, y les devuelve el proyecto de Dios, el propósito de Dios, el que viene desde los orígenes, cuando todo estaba bien. Y por supuesto, como era de esperarse, este programa de Jesús tiene un indudable carácter subversivo que escandaliza enseguida, pone los pelos de punta a los devotos de su tiempo y de todos los tiempos, Y no lo perdamos de vista. Fue Jesús quien escogió el pasaje. Había miles de ellos en la Biblia.
tantos que podía haber citado, y encontró un pasaje que interpretaba muy bien su vida, su identidad y su misión. Yo te pregunto, ¿hay algún pasaje de la Biblia que te inspira, que tú lo puedes buscar hoy y decir, este es mi programa de vida? Y Jesús había escogido uno de Isaías, pero donde hizo una precisión. Omitió, esto es parte de su programa, no leyó un texto que él no se apropió, donde decía que habría un año de venganza para Dios, y lo reemplazó por otro que también está en la Escritura, y se quedó con la frase, un año de gracia y de benevolencia. En Jesús Dios se acerca a cada persona con una proximidad sin precedentes, increíble, radical. Y lo va a hacer Jesús a lo largo de su ministerio con los samaritanos supuestamente herejes, con mujeres de dudosa reputación, con caballeros, ladrones de cuello blanco, como Leví y otros, con personas que hará sus amigos para transformarlos. Un Jesús que estará muy cerca de personas marcadas por enfermedades infames, contagiosas, despreciables. Y a todos les trajo una novedad de vida. A todos les cambió la vida. Jesús nos da la imagen de un Dios que nos busca y que cree en nosotros. Y Él ha sido siempre así, desde aquel día en la sinagoga de Nazaret, el primer día de su misión. Y bueno, la cuestión terminó, a pesar de todo, terminó mal. Hubo un grupo que prefirió permanecer fiel a la imagen de Dios que ellos mismos se habían creado, y despreciaron la revelación real y auténtica que el mismo Dios hacía por medio de su Hijo a ellos, tratando de corregirles la proyección que su imaginación había creado sobre Dios. Dios no era como ellos lo pintaban. Dios era no el de la venganza, no el del castigo, no el de la marginación, de unos sí y otros no. Era el Dios de la misericordia, el Dios del año de gracia, el Dios sanador y liberador, el Dios de la alegría para los marginados, para los vulnerables, para todos los desesperanzados. Y la predicación de Jesús resuena con toda su potencia. La predicación más corta de Jesús y la más contundente. Una sola frase. Hoy se ha cumplido esta palabra que acaba de resonar en sus oídos. Lo acabo de leer al pie de la letra en griego. La palabra que acaba de resonar en sus oídos. Cuando la palabra, el Evangelio toca tu oído, como ahora, se cumple. Es lo que Jesús dice. Y hoy, no mañana. Hoy se ha cumplido esta palabra que acaba de resonar en sus oídos. Y Jesús no está hablando de Él, sino de los signos, la palabra, que hay que escrutar en Él y que anuncian una novedad que ya está vigente. Pues bien, mis queridos hermanos, en este profeta e Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, que cumple la palabra profética de las promesas de Dios, Jesús mismo nos da la clave de todo lo que vamos a leer de aquí en adelante. Él, el Mesías, no es ni guerrero ni combatiente celeste. Él es quien nos libera, nos da libertad de la esclavitud.
Y lo hace con su aproximación misericordiosa y sanadora, con su manera de afrontar también las estructuras sociales, pero sobre todo el corazón de cada uno, de cada persona, de ti y de mí, y quien de esta manera nos trae una buena noticia de alegría y de gracia. Hoy se ha cumplido esta palabra que acaba de resonar en tus oídos. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día y provechosa semana.